Buenos días, hermanos, hermanas en Cristo, bendiciones a todos y otra vez gracias por acompañarnos y seguir en este estudio, este tráfico por las Escrituras, donde hemos comenzado una serie de exposiciones que titulé Hablando del Espíritu Santo. Y hoy lo que vamos a hacer es irnos al Evangelio de Lucas y vamos a hablar o seguir hablando acerca de el bautismo del Espíritu Santo, o como dicen, ¿no es cierto?, en algunos círculos en la actualidad. Vamos a hacer algo un poquito atípico. Voy a leer los versos 2, la segunda parte del verso 2 y verso 3, y después voy a saltar al verso 15 hasta el 18, que es más o menos lo que configura la idea principal de lo que quiero tratar, y lo demás es lo que matiza todo eso que vamos a leer ahora. Así que en el verso 2, en la segunda parte, dice: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Verso 15 dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra santa y te rogamos que la inspires y la apliques a nuestros corazones y nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un saludo para todos los que se están conectando y en todo Latinoamérica. Les mandamos un abrazo fuerte. Y gracias otra vez por acompañarnos y les invito por favor a que dejen algún comentario o no sé, alguna cosa allí como se hace en la actualidad, y los invito a que compartan estos materiales para poder en fin, hablar o conversar con otras personas acerca de estos temas tan importantes. Aunque usualmente utilizo el Evangelio según San Mateo, mencioné el capítulo 3, verso 11 de Mateo, que es justamente el que habla de esto. Lo mismo hace Marcos, lo hace Lucas, que es este Evangelio, y lo hace Juan. ¿Por qué Mateo? Y cito a veces a Mateo porque no por una cuestión de predilección o algún detalle particular, es simplemente porque, no sé, es el primer evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento y entonces se me hizo una costumbre a lo mejor de citar con más frecuencia a Mateo que a otros evangelistas. Tal vez un poco influenciado por los principios hace muchos años de mis estudios teológicos en la Facultad Latinoamericana, donde hicimos un estudio exhaustivo del Evangelio de Mateo y tal vez eso me quedó a mí en la psiquis, no sé. Pero en realidad hoy voy a trabajar con Lucas, otra vez no porque tenga predilección por uno o por el otro. Me inclino a Lucas ahora porque da un poco más de información o de detalles históricos
que los que da Mateo. ¿Por qué la diferencia entre los dos evangelistas? Y bueno, hay que tener en cuenta lo que motiva a estos hombres a escribir y a quiénes se están dirigiendo. Mateo, por ejemplo, quería alcanzar a sus compatriotas judíos, y lo que hace entonces este hombre es escribir acerca de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo para probar que Jesús era el rey que estaban esperando. Lucas, en cambio, es más personal. Y acá déjenme hacer un paréntesis, ¿no? Porque creo que Lucas, no sé, lo hemos abandonado un poco y no le hemos dado el lugar preponderante que tiene en el Nuevo Testamento. Digo esto porque, en fin, Lucas en realidad es el hombre que más palabras escribió en todo el Nuevo Testamento. Usualmente se piensa que Pablo es el que más escribió, pero no es así. Pablo sí escribió más cartas. Entonces no hay duda que gran parte del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol San Pablo. Pero cuando nosotros sumamos la cantidad de palabras que escribió Lucas con la cantidad de palabras que escribió el apóstol Pablo, Lucas se lleva la corona. Lucas escribió el Evangelio y también el segundo compendio, parte de su trabajo que es el libro de los Hechos. Es el historiador del Nuevo Testamento. Y tal es así que entre Lucas y Hechos tenemos más o menos el 27.5% de todo el Nuevo Testamento. Eso es tremendo, ¿eh? Y el resto entonces está distribuido entre todos los demás autores. Esto a lo mejor, qué sé yo, es alguna sorpresa para muchos porque, insisto, tenemos la tendencia de pensar en Pablo como el que más escribió. No, escribió más cartas, pero en cuanto a volumen de palabras, fue Lucas el que escribió más. Y Lucas entonces acá le escribe a un tal Teófilo, lo llama un excelentísimo Teófilo, así que nos hace pensar que tal vez era una persona que ocupaba algún cargo público, una persona, un oficial, por ponerlo de esa forma. El nombre de Teófilo se lo ponían a judíos o a gentiles, es un poco difícil determinar si este señor era un judío o un prosélito. La palabra Teófilo son dos términos, Theos quiere decir Dios y Filos quiere decir amigo o amado. El nombre sería amigo de Dios o amado de Dios. Pero entonces sabemos que Lucas le escribe ya no a una congregación, sino específicamente a este Teófilo para darle datos. Ahora, en el capítulo 3, versos 1 y 2, Lucas da una serie de detalles que son precisos, hablando de historia, qué era lo que estaba pasando. Y es algo interesante, él habla, por ejemplo, del 15º año del imperio de Tiberio César y quiénes eran los gobernadores. Hay algo que llama la atención y es lo detallista que es Lucas al escribir. Un hombre que trató de informarse bien específicamente para asegurarse que la información que está presentando es la información que nadie puede rebatir. Los datos que nadie puede levantarse y decir, no, te mintieron, Teófilo, te están mintiendo una historia. En el capítulo 1, cuando hace la introducción este hombre, nos dice en el verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, es decir, los apóstoles, me ha parecido también a mí, esto es Lucas, después de haber, y escuchen las palabras que son para mí muy importantes, dice, después de haber, número 1, investigado. Segundo, haberlo hecho con diligencia. O sea que investigó y gastó el dedo en las páginas para asegurarse de lo que estaba diciendo y hablando con las personas. Así que dice que investigó, lo hizo con esmero, con dedicación. Número 3, todas las cosas. No algunos detalles, sino todo. No se le escapó nada a Lucas.
todas las cosas, y dice desde su origen, desde que comenzó todo esto. Y luego dice, decidí entonces escribértelas por orden. Así que cada una de esas palabras y esas frases nos hablan de un hombre con una dedicación, una seriedad, una responsabilidad que no tiene par, honestamente. Es un caso serio, Lucas, un biógrafo de verdad. Oh, excelentísimo Teófilo. Y luego en el verso 4 dice, ¿qué es lo que buscaba este hombre al escribir todo esto y hacer todo este trabajo? Dice, es para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para mí eso es algo que, no sé, no hay que pasarlo de largo, ¿no? Un hombre que realmente se puso a investigar con seriedad, con dedicación, todo lo que ya habían predicado los apóstoles. No es un hombre que se dejaba llevar por las opiniones o los que digan otros, sino que se puso a trabajar en esto y entonces eso es lo que transmite a Teófilo. Me imagino que Teófilo habrá quedado muy impresionado con esta presentación que hace Lucas, y yo personalmente quedo muy impresionado también con Lucas y espero que todos ustedes también. Entonces este señor en el capítulo 3, versos 1 y 2, da detalles muy interesantes. Primero nos habla de quién era el emperador en ese momento, nos dice que era Tiberio César. Nos dice en segundo lugar quién era el gobernador de la provincia de Judea, es aquel mentado Poncio Pilato. Tenemos también quién fue el mayoral o el alcalde, el rey de la ciudad de Jerusalén, en ese momento que era Herodes, y menciona también otros dos lugares, Traconite, dice al final del verso 3, y Abilinia, que estaban gobernadas por estos, alcaldes, Felipe y Lisanías. Hoy le llamaríamos así, eran reyes en aquel entonces, pero eran los que gobernaban en ciudades, no en la provincia, sino en ciudades específicas. Y después, verso 2, introduce quiénes eran en ese entonces los sacerdotes de turnos, que son, dice ahí, Anás y Caifás. Así que la precisión histórica de este señor. Honestamente, para mí es una lástima ver y reconocer la falta de detalle, de esmero que encontramos hoy en la exposición acerca de los datos que muchas veces se comparte con la Iglesia. Errores en la interpretación, errores en los datos históricos, inclusive cuando se trata de agarrar información en la sociedad actual, los datos son imprecisos, se mueven más en la región de las opiniones personales en lugar de los datos concretos y reales. No sé, vivimos en una sociedad en que la gente se apura a emitir juicios que después son rebatidos por información nueva que nos llega. Somos muy precipitados o muy acelerados para lanzar información. Hay una falta de precisión que es preocupante. Con esto no estoy diciendo de que no se puedan cometer algunos errores sinceros, no, yo mismo cometo errores a veces que estoy hablando a lo mejor de Lucas y de repente le llamo Juan o le llamo Pablo porque estoy citando otros textos, o uno se equivoca en una cita bíblica, le pone el número distinto o leyó un verso diferente. Esas son cosas que le pasan a cualquiera, no vamos a hacer un escándalo. Por eso, y vuelvo a repetir, yo soy culpable de ese tipo de errores a veces porque uno está concentrado en lo que está diciendo y se pueden mezclar las cosas. Pero cuando hay una despreocupación por los datos, porque no se ha investigado, no se ha esmerado o con diligencia como hizo Lucas, por ejemplo, para asegurarse que lo que le está diciendo a Teófilo es todo lo que fue. Y ojo, porque Teófilo podía agarrar todo lo que decía Lucas y decir, bueno, voy a chequear a ver si este señor lo que está diciendo es cierto. La verdad es que Teófilo podría haber hablado con personas para ver si confirmaba lo que relataba Lucas. Y en ningún momento vemos a Teófilo diciendo, Lucas está hablando tonterías. Lamentablemente hoy hay muchos que sí pueden atestiguar que
estamos hablando tonterías desde la iglesia, y eso es lamentable. Eso es porque no estamos trabajando con la misma diligencia con la cual trabajaron estos hombres que encontramos en las Escrituras. Acá hay algo que deberíamos aprender de la actitud de Lucas cuando agarra la información y la transmite a otros. Nos habla de Juan predicando, versículo 2, segunda parte, ya lo leí, versículo 3. El apóstol San Juan, ahí está, ven, ahí tenemos el asunto, no el apóstol Juan, sino Juan el Bautista, es a quien se refiere Lucas. Acá ahí hay un ejemplo claro, ¿no?, de cómo a veces nos equivocamos. Juan el Bautista es interesante porque cuando salió a predicar no se lanzó a hacer campaña política, una especie de contrapolítica o una campaña de reprobación de los sistemas de gobierno o las formas y los que gobernaban en esas formas. A ver, Juan bien podría haber abierto la boca y haber dicho muchas cosas contra estos dirigentes que realmente no dan la nota, eran todos una partida de sinvergüenzas. Así que Juan el Bautista podría haber tranquilamente denunciado con todo derecho y justicia la forma en que gobernaban estos individuos. Y sin embargo no se enfrascó en eso, en hacer política, aunque podría haber sido muy político. Porque la gente seguía a Juan, la gente salía a escuchar a Juan, a este parlante. Así que podría haber tenido una influencia, y la tenía, sobre las masas. Podría haber sido muy político, pero no se dedicó a hacer política. Así que fue predicando, dice el versículo 3. Acá la palabra predicar hace referencia a un heraldo. La palabra griega es keruso, una persona que sale en representación de otro, una especie de embajador o de emisario. Un predicador se debe dedicar a eso. El predicador tiene que ser una persona que habla no de sí mismo, sino en nombre de otro. Esa es la tarea del predicador. En segundo lugar, fue a predicar cuando Dios le habló. En el versículo 2, en la segunda parte, dice, vino palabra de Dios a Juan. Y ahí empieza el ministerio público de este caballero. No habla Juan de su propia cuenta, no habla, no sé, cuando se le dio la gana o porque se le dio la gana, sino que fue a predicar cuando Dios lo envió a predicar. Esto pienso yo que tendría que parar a más de uno, que tiene esta actitud impulsiva de querer predicar. A veces confundimos lo que es evangelizar, que es tarea de todos, y otra es predicar. Y lamentablemente hay mucha gente hoy que se lanza a predicar cuando no son llamados a la predicación. Y yo sé que esto es polémico, se puede malinterpretar, pero mucho daño se está haciendo a la iglesia contemporánea cuando se le da el trabajo de la predicación a personas que no son llamadas a la predicación, que están en el lugar o en el puesto equivocado. Puesto no es la palabra más adecuada, puesto es un asunto ya diferente, jerárquico, pero la función tal vez es el término más apropiado para describir esto. Así que este señor fue a predicar cuando Dios le habló. Digo yo, a ver, hay gente que dice, Dios me habló y me mandó a predicar, pero cuando los escuchamos decimos, pero este señor no habla según lo que Dios dice en su palabra. Y eso nos muestra de que en realidad ese predicador autoproclamado en realidad no lo mandó Dios. Se mandó solo, lo mandó otra persona. Juan nos dice, como tercer punto, que habló la palabra de Dios. El verso 2, otra vez dice, vino palabra de Dios a Juan, y en el verso 4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, este es Lucas el que está diciendo esto, y entonces Lucas cita las Escrituras, cómo hablaron de este Juan, de este heraldo que iba a aparecer para preparar el camino del Señor. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, etc. No está citando a Isaías 40. Ahora, uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con Juan? Bueno, el tema es que cuando Juan empezó a predicar, estaba predicando en base a lo que Dios había dicho en su santa palabra. Cuando él predicaba, estaba haciendo lo que le mandó a hacer la palabra de Dios, que era preparar el terreno para la venida del Mesías, que venía a predicar el Evangelio. Así que no fue un hombre que se puso a predicar lo que se le dio la gana, que empezó a hablar de cualquier cosa que no tiene ninguna conexión con la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, él podría haber hablado mucho acerca de política, denunciando a estos individuos, los problemas sociales y qué sé yo, una cantidad de cosas que se estaban dando mal en ese entonces. No, señor. Juan se dedicó a predicar lo que Dios le envió a predicar a este caballero. Bueno, hay muchos que a lo mejor no son enviados a predicar y encima se van a predicar y predican de cualquier cosa menos lo que nos dice la palabra de Dios. Y esto que vamos a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo es clara evidencia de que hoy hay gente que está enseñando la doctrina del bautismo del Espíritu Santo sin haber investigado bien, y ya les voy a mostrar detalles que tal vez le van a abrir los ojos a más de uno, por no haber investigado bien el texto bíblico y compararlo con el resto de las Escrituras. Y entonces predicamos algo y enseñamos algo que realmente no da en el blanco con lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora bien, se habla también del contenido o cuál es el tema a donde apuntaba Juan el Bautista al predicar. Y eso lo vemos en el versículo 3, cuando dice, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Juan el Bautista bautizaba en agua, ¿no? Y este bautismo que practicaba Juan era una especie de, o un símbolo del lavado o de la limpieza moral, la limpieza interior, espiritual que debía mostrar o debía hacer la gente con el fin de estar preparados para recibir al Mesías que está a punto de manifestarse públicamente y que se había prometido en el Antiguo Testamento y estaba por comenzar ahora su ministerio público. La proclama de Juan, en su predicación, lo que estaba haciendo era exponer o traer a la luz un serio problema en la sociedad. Lo que hacía era poner al desnudo la ineptitud, la ineficacia del status quo de la sociedad espiritualmente hablando. En otras palabras, las cosas no podían seguir de la misma forma en que se estaba dando en la sociedad judía en este tiempo. Había que mostrar un cambio radical. Las cosas en la sociedad no estaban andando bien. Tenía que manifestarse un cambio concreto de dirección. Así que Juan acá, en esta predicación, no está apelando a un rito o una práctica religiosa, en este caso el bautismo en agua, y escuchen, en agua, ese en, guárdenselo en la cabeza, bautismo en agua, no con agua, sino en agua, y ya van a ver por qué esto es importante, ¿eh? Pero por ahora, entonces, el bautismo en agua no era a donde apuntaba este señor, sino a un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio de una transformación total en la manera de pensar y de actuar de estas personas. A eso apuntaba Juan con este ceremonial. En el verso 4, por ejemplo, apela a las Escrituras que previamente habían anunciado la llegada de este mensajero que vendría, y eso es lo que se está dando ahora, justamente para preparar los corazones de la sociedad judía para recibir el mensaje que ahora sí lo encontramos claramente presentado por Mateo en el capítulo 3, verso 2, cuando Juan decía, acá Lucas no lo menciona, ¿no? Pero Mateo lo hace, dice, arrepentíos
porque el reino de los cielos se ha acercado. Y miren cuán serio es ese asunto que después Jesucristo, si ustedes se van al capítulo 4 de Mateo, van a encontrar que después que Juan el Bautista fue apresado o fue cancelado, entonces se levanta Jesús inaugurando su ministerio público y lo que hace es predicar o comenzar predicando con el mismo mensaje que presentó Juan el Heraldo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que hay total correspondencia de parte de Jesús con lo que comenzó predicando Juan el Bautista. Esto implicaba, este llamado al arrepentimiento, que la gracia de Dios ahora era favorable a los hombres cuando dice el reino de los cielos se ha acercado. El hombre no se puede acercar a Dios por causa del pecado, pero entonces Dios toma esta iniciativa de acercar ese reino mediante la predicación y la persona del Señor Jesucristo. Por eso es que en Lucas, acá en el capítulo 3, verso 3, hace este llamado al arrepentimiento. Noten ustedes qué interesante la dinámica, porque habla de predicación, arrepentimiento y perdón. En ese orden, no hay accidente. Acuérdense que Lucas es preciso en ordenar los datos. Y estos datos presentan un orden, un programa, que es, por medio de la predicación, Dios trabaja en el corazón de la gente, se arrepienten, tienen un cambio y entonces les otorga el perdón. Otra vez, predicación, arrepentimiento, perdón de los pecados. Ahora bien, no se trata, este arrepentimiento del que hablaba Juan, de sentirse mal. A ver, mirar la sociedad convulsionada, los gobernantes no están haciendo un buen trabajo, la gente no está bien enfocada en cuanto a las cosas de Dios y la gente, bueno, se siente decepcionada, triste y qué sé yo. No, eso no es lo que está buscando Juan. No es un asunto acá de sentimientos, sino, como indiqué antes, un cambio notable, radical, de conducta, de dirección, de manera de concebir las cosas. Y tal cambio da por beneficio entonces ese perdón de los pecados y por ende la entrada al reino de Dios que se había acercado y se estaba ofreciendo ahora a las masas. Claro, uno mira este asunto y se pregunta, bueno, a ver, verso 3, verso 4 se habla de la predicación que fue profetizada en el Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que ver esto que dice verso 3 y 4? ¿O cómo encajan estos datos con la condición política y espiritual y por ende social que se menciona en el versículo 1 y versículo 2? A ver, ¿por qué Lucas, a diferencia de Mateo, Marcos y Juan, introduce estos detalles en los versos 1 y 2? Bueno, es importante el detalle que da Lucas, porque los judíos hacían responsables de todos los problemas que había en la sociedad, incluso en el ámbito espiritual, a los gobernantes despiadados que tenían sobre ellos. La culpa de todo lo que estamos padeciendo es del imperio. La culpa es del gobernante de la provincia. La culpa la tiene el mayoral o el fiscal o cualquier persona que esté en autoridad. Y entonces, debido a que nos explotan y estamos sojuzgados, entonces estamos padeciendo todo esto y nos está afectando hasta espiritualmente. Así que la tendencia era de echarle la culpa siempre al otro, y en este caso las instituciones públicas. Incluso llegaron al punto de politizar la religión. Acá tenemos mencionados a Anás y Caifás, que eran los sacerdotes de turno en este entonces, y los sacerdotes ya no seguían la línea levítica, sino que ahora eran apuntados a dedo por los romanos. Y esto generó una tremenda controversia y una fractura o grieta entre lo que era el partido de los sacerdotes con el de los teólogos de la nación, que eran los fariseos y los escribas. Estaban divididos. Los fariseos no podían ni ver a los sacerdotes justamente porque eran apuntados por los romanos. Así que encontramos este detalle, era un problema, la gente pensaba en un problema de nuestros gobernantes
Y en realidad lo que se quiere mostrar acá es que no es un problema de los gobiernos, los funcionarios o las instituciones. Acá el problema era del corazón de la sociedad, es un problema del hombre. Yo pensaba, pero a ver, nosotros hoy en la actualidad vivimos en un siglo, en una época en que está todo mal, está todo convulsionado y tenemos esa idea de echarle la culpa de todos los problemas que hay en el mundo a los que gobiernan, a las instituciones. Y digo yo una cosa, pero ¿de dónde salieron los políticos? Salieron de la masa social, salieron de entre nosotros. Inclusive cuando hablamos de la religión y de los que dirigen al pueblo de Dios o en cualquier otra religión, ¿de dónde salen esas personas? Bueno, salen del grueso de la sociedad, gente que se levanta y decide, no sé, siguen ciertas ideas o ciertas creencias o convicciones, asumen el liderazgo y entonces luego siguen las masas. Pero, a ver, nosotros le echamos la culpa a esos individuos y perdemos de vista que toda la problemática está en el corazón humano, no en las instituciones. Por eso es que nunca logramos resolver absolutamente nada, porque los hombres se la pasan criticando el mal que hace la sociedad politizada, o los políticos, o la, qué sé yo, no sé, el sector público, la jerarquía política, los religiosos, pero resulta que el problema está en cada ser humano que puebla la sociedad. A veces veo que la gente se queja de, suponer, de los ladrones, ¿no es cierto?, se despotrica contra ellos, y luego notamos cómo salen a manifestarse en las calles porque no están contentos con algunos programas del Estado o algunos cambios, y ¿qué hacen? Bueno, lo que hacen es saquear los negocios, robando, saqueando la propiedad de otros. Así que dicen, el Estado nos está robando, y luego salen a las calles a robar a otros y protestan contra el gobierno en lugar de mirar que yo también soy un ladrón. Lo que pasa es que no puedo robar como roban los que gobiernan porque no estoy en la silla del que gobierna. Pero cuando se me presenta una oportunidad, abajo de la silla, salgo a robar de todas maneras. Hablamos de violencia. Sí, la violencia, protestamos contra la violencia y resulta que después las personas que protestan en contra de la violencia practican la violencia familiar, la violencia contra la mujer o contra los hijos o los animales. Pero esa hipocresía de tratar de estar echándole la culpa, como hacían los judíos en los tiempos de Jesús, a los otros, en lugar de mirar que lo que se necesita acá es un cambio en la conducta humana. Y eso es lo que estaba predicando Juan. Estaba diciendo, dejémonos de macanas con que, a ver, César es el responsable de todo lo que pasa, o Herodes, y es cierto, acá no está tratando de minimizar la responsabilidad que tienen los gobernantes. Pero Lucas, lo que está, o mejor dicho, Juan el Bautista, lo que está haciendo es responsable a todos. No solamente a los gobernantes en el sector político o público y los que gobiernan en la iglesia, sino, o la dirigen la iglesia, sino al resto de la sociedad, judíos, gentiles, todo el mundo necesita un cambio de actitud en cuanto al pecado se refiere. El bautismo que practica Juan era efectuado usualmente en ese entonces para introducir a un gentil, esto se hacía en el pueblo judío, un gentil prosélito, introducirlo al pueblo de Dios o al pueblo judío. Pero resulta que el bautismo de Juan lo que está haciendo es hablándole a la sociedad judía que todos necesitan ser bautizados. No solo los gentiles, pero todos ustedes, judíos también, necesitan el arrepentimiento, necesitan esta purificación. Todos debían ser incorporados mediante arrepentimiento y perdón de pecados al reino de Dios, no solamente los de afuera, los gentiles, esos que no tienen la ley de Dios y cosas por el estilo. Así que Juan les estaba dando con un mazo a la sociedad entera, no a cierto sector de la sociedad. Cuando se acercaba una persona de importancia, una visita real a una ciudad, lo que se hacía en aquel entonces era preparar el terreno, porque venían en carros o venían, qué sé yo, trataban de hacerle
el camino cómodo a la realeza, luego se le daban las atenciones. Hoy, por ejemplo, cuando un dignatario va a visitar a otra nación, se envían a los que van a preparar el asunto, después le tiran la alfombra roja, lo reciben, qué sé yo, una escolta militar, y tenemos toda una serie de protocolos para darle la bienvenida a esta persona de importancia. Bueno, Juan el Bautista fue enviado justamente para ponerle la alfombra roja a Jesucristo. Es decir, tenía que venir a preparar, mediante la predicación y el llamado al arrepentimiento, los corazones de toda esta gente que estaba torcida o estaba mal, que era la sociedad entera. No el emperador Tiberio, o Herodes, o Anás, o Caifás, todo el mundo. Todos tenían que ser alisados, allanados, preparados, para poder entonces sí darle la bienvenida a este rey, a este que venía del cielo, justamente para ofrecer ese reino de Dios a los perdidos. Noten ustedes que dice ahí al final del verso 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Está anunciando que con la venida de este terreno que está preparado viene para ofrecer esa salvación gratuita que Dios le ofrece por gracia a todos los hombres. La gente venía al río Jordán. Se corrió la noticia de que Juan hacía este trabajo y predicaba esto. En aquel entonces la gente pasaba la información vía oral. Se regó la noticia y van todos corriendo a donde está en el desierto este señor. Iban todos para ser bautizados. Iban para ser bautizados con la idea equivocada de que se trataba de un ritual con agua. Es decir, nosotros nos vamos allá, lo ven a Juan ahí metido adentro del río, metiendo a la gente adentro del agua y dice, bueno, parece que el asunto con Dios es esto, ¿no? Este es el profeta y lo que tengo que hacer es practicar, aparte de todos los ritos que ya se les imponía a esta gente, decían, bueno, acá este es el rito del bautismo, donde se van a lavar mis culpas, y entonces se metían ahí adentro del agua, pensaban ellos arreglar las cosas con Dios mediante ese ritual. Con esto quedamos a cuentas con Dios. Y Juan lo que hace es censurar esa mentalidad. La gente pensaba, vamos a mojarnos y ya se terminó el problema. Y Juan dice, no, ustedes están equivocados. Dice el verso 7, y decían a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras. Miren qué término tremendo para llamar a la gente. Víboras, gente con ponzoña, gente que está mordida del pecado y muerden. Dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así que se dan cuenta que no se trata entonces de rituales, de un ceremonial o una práctica o ejercicio religioso, sino de un cambio real. Por eso les dice ahí en el verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que noten qué interesante cómo los para en seco a estas personas. Ahora, es un detalle importante lo que dice acá cuando dice haced frutos dignos de arrepentimiento. La palabra frutos, que traducen acá en plural, en el original no está en plural, está en singular. Esto es un detalle semántico, pero importante a mi juicio. Es decir, dice, den fruto digno de arrepentimiento. Lo que está buscando no es frutos, sino el cambio de conducta. Y el fruto es el resultado de ese cambio. Entonces, no es frutos, sino que den evidencia, el fruto, de que realmente la persona ha cambiado de actitud, ha sido transformado. No es asunto de religión, es un asunto de transformación. Por eso no va la palabra frutos, sino fruto en singular. Eso es lo que aparece en el original. Acá la traducción pone la palabra frutos en esa forma, pero no da la idea precisa de lo que está diciendo la inspiración. Y luego noten que nada de reclamar, ¿no es cierto?, los judíos a Abraham como garantía de que porque somos descendencia étnica de Abraham, nosotros con Dios estamos bien. Y los gentiles, todos estos que gobernaban, se van todos al infierno.
Juan dice, no me vengan a mí con eso de que nosotros somos hijos de Abraham, así que por lo tanto está todo bien con Dios. Juan dice, eso no funciona. Y esto es lo mismo que sucedió cuando los judíos, Jesús en el Juan capítulo 8, hablaba de que la libertad os hará libres, y los religiosos decían, ¿de qué estás hablando, nene? Si nosotros somos hijos de Abraham, nunca fuimos esclavos de nadie. Jesús dijo, vamos, ustedes la tienen equivocada. Así que tenían esta manía de apelar a su vínculo con Abraham, pensando que ese vínculo con Abraham, porque eran descendencia de Abraham, ya el tema con Dios estaba arreglado. Y es por eso que este hombre dice, no me vengan con que son hijos de Abraham, sino que tienen que arrepentirse, porque de lo contrario, aunque sean hijos de Abraham, los gentiles están en la lona y ustedes también están en la lona, así que no se salva absolutamente nadie. Y entonces pasa a usar una ilustración para indicar que si no se toma debida cuenta de lo que está diciendo, se acerca el juicio. Es decir, ¿qué pasa si no le damos ni 5 de la hora a lo que predica Juan el Bautista? Bueno, Juan dice, esto es lo que va a pasar. Verso 9, dice este hombre, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto, y noten que ahora la traducción lo pone en singular correctamente, por eso digo que debemos tomar nota de esto, en el verso anterior lo pone en plural, pero es exactamente lo mismo. Dice que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. ¿Qué quiere decir esto del árbol? No está hablando de los árboles, acá no está hablando o dando una lección de botánica este señor. Cuando él usa como ejemplo los árboles, se está refiriendo a esta gente comparada con árboles, y la conducta con el fruto que cada árbol o cada persona debería manifestar. El fruto que estaban dando es de una vida, un árbol que está podrido. Entonces dice, hay que salvar al árbol para que dé un fruto que corresponde. Entonces, ¿qué sucede? Acá está hablando de personas de árboles que están en problemas. Y lo que está diciendo es que hay un talador y que el talador tiene un hacha bien afilada, un hacha que ya está bien preparada, un hacha que está en la mano del talador, lista para cortar el árbol que no sirve. Un árbol que está podrido por dentro, que su savia es veneno y que está listo para ser cortado con el propósito de echar ese árbol que no sirve al fuego. Es decir, que no ocupe más terreno inútilmente, que no le lleva gloria al que lo plantó, al que lo sembró. Eso es lo que está diciendo en el versículo 9. Jesús habló de algo parecido en otra ocasión. Si nosotros nos vamos a Mateo 21, Marcos 11, se relata la maldición de la higuera estéril. Jesús tuvo un incidente en el templo donde veía que, en fin, la ciudad estaba llena de ritos, pero realmente le faltaba la sustancia real. Iba Jesús a la mañana temprano con hambre, iban los discípulos también, y Jesús vio una higuera llena de frondosa, ¿no? Y fue a buscar algo para comer ahí, y no había un solo fruto. Y Jesús maldijo la higuera. Los discípulos vieron eso y dijeron, ¿pero qué pasó acá? Consultaron con el Señor, eventualmente, y el tema es que la higuera que no produce fruto, que, o sea, que es todo por afuera, pinta, pero no hay nada concreto adentro, no sirve. Y estaba hablando justamente de la religión de Israel, era un tipo, una figura, una ilustración de lo que vio Dios en el templo. Sí, claro, la gente traía los sacrificios, los ceremoniales, el sacerdocio, todas las pompas. Era un árbol frondoso, de mucho adorno, mucha cosmética, pero no había fruto. Por eso es que el Señor maldijo eso que es pura cosa de afuera, pero no tiene contenido adentro. Lo mismo, lo expresó esto de otra manera, pero apunta a la misma realidad cuando decía que los religiosos eran sepulcros blanqueados. Se ve que pasaba a lo mejor Jesús por algún cementerio por ahí y veía las tumbas, ¿no es cierto?, cómo la gente, no sé, arreglaba esos sepulcros, los pintaba con cal. Entonces uno miraba el asunto y decía,
qué sé yo, a lo mejor una persona muy santa y piadosa, pero dice, adentro de esos sepulcros que son lavados por fuera, lo que esconde es la realidad cruda de que está llena de pudrición, de muertos, muertos espirituales. Así que acá lo que está diciendo Juan es que el árbol que es todo por afuera, como la religión que había en Israel, pero no tiene fruto, va a ser cortado a hachazos y va a ser, dice, lanzado allí al fuego. Ahora, hermano querido, a ver, esta figura que plantea tanto, a ver, Jesús con la maldición de la higuera estéril, los sepulcros con huesos adentro que están podridos, o esto que indica este hombre acá, nos está hablando de ese juicio que está por venir y que el hacha que va a determinar ese juicio está bien preparada y es el mismo Jesucristo que va a consumir toda persona que no da fruto digno de arrepentimiento. Eso es lo que le está advirtiendo Juan a esta gente, a esta audiencia, que venía pensando que, bueno, si me mojan, ya está, listo, me meto en agua y se arreglaron los problemas. Y dice, no, ojo, esto es serio porque viene juicio. Este mensaje es vigente, ¿eh? Esto no es algo que dijo Juan hace 2000 años atrás, esto es para ti, para mí y para la sociedad contemporánea. Es el mismo mensaje de un llamado al arrepentimiento porque el hacha está ya dando el viaje para dar en la raíz de nuestra existencia, ser arrancados y echados al fuego. Esto es muy serio lo que está diciendo acá el escritor sagrado. La gente, claro, comenzó a preguntarse, bueno, pero si el bautismo en agua que llevaba a cabo Juan no es lo que deben practicar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el meollo del asunto? Y entonces Juan les dice, noten que el verso 10 dice, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Si esto no es el tema del ritual, entonces, ¿qué es Juan, que tenemos que hacer? Bueno, Juan les dice, verso 11, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y al que tiene que comer haga lo mismo. Dice que vinieron los publicanos también para ser bautizados, le dijeron, ¿y nosotros qué? Y bueno, dice este señor, no exijáis más de lo que os está ordenado, no roben. Vinieron también algunos de los soldados, le preguntaron, ¿qué haremos nosotros? Y les dijo lo mismo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. En otras palabras, está diciendo, déjense de hacer sinvergüenzadas. Esta manera de vivir no es correcta. Claro, cada rubro mencionado acá podrían haber levantado sus excusas. No, es que el gobierno es injusto, por lo tanto vamos a luchar contra el gobierno y por eso es que estamos pellizcando por acá y pellizcando por allá, porque estos sinvergüenzas nos cobran impuestos muy altos, porque estos delincuentes, la casta política, y empezar con un montón de excusas. Y Juan le está diciendo, ellos tienen que dejar de hacer las sinvergüenzadas que están haciendo, pero ustedes también. Nosotros hoy le decimos a los políticos, y está bien, ¿no?, que protestemos contra la rapiña, pero ¿qué autoridad tengo yo de decirle a un político que está robando hoy que es un ladrón cuando nosotros estamos robando también? No, pero yo robo porque ellos roban. Bueno, eres un ladrón. Entonces, ¿qué derecho tienes de acusar al ladrón cuando tú robas? Es que ellos son unos mentirosos. Bueno, pero si tú mientes, ¿qué derecho tienes a condenar al que miente? Y así podemos llevar esto a cualquier orden en la sociedad. Entonces, acá este hombre lo que está diciendo es, ustedes, más allá de lo que están haciendo los gobernantes, ustedes tienen que dejar de practicar el delito menor, ese delito de guantes blancos, ese delito que hacemos por debajo de la mesa, eso lo tienen que dejar de una vez, no puede seguir así. Ahora, acá es donde vienen las palabras de Juan, en este punto, donde habla del bautismo ese del Espíritu Santo que ha sido muy, pero muy mal interpretado. Al fin, con este contexto, y esto se los dije para que vayan viendo de lo que está hablando Lucas, no de lo que hablan hoy acerca del bautismo del Espíritu Santo. Cuando perdemos de vista de qué está hablando Lucas, es que terminamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, cosa que Lucas no mencionó y Juan tampoco.
Por eso es que les hice este desarrollo paso a paso, verso a verso, para que vean cuál es el contexto de todo esto. Y acá es donde entramos en esta sección que otra vez les encanta a muchos agarrar, sin estudiar lo anterior y lo que viene, y sacan esta idea rara del bautismo del Espíritu Santo. Noten ustedes que dice este señor, respondiendo Juan, otra vez el pueblo dice que verso 15 estaba en expectativa, preguntándose en sus corazones si acaso Juan el Bautista sería el Mesías, ¿no? Y Juan observa el asunto, tal vez escucha murmullos, qué sé yo, pero dice que Juan le respondió a la gente diciendo, yo, ese del que ustedes piensan y hablan, yo, a la verdad, es decir, no hay duda, os bautizo a ustedes en agua. Escuchen que dice, os bautizo en agua. Repito, bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Con esto quiere decir que está por encima de todo y que no tiene el derecho de ni siquiera hacer lo más simple de un siervo, de un esclavo. Y entonces dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Repito, no con, sino en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, dice Juan. Verso 16, Juan bautizaba en agua. Y luego, este bautismo que hacía Juan era como, repito, ya lo he indicado, como preparación a la venida de Cristo para recibir a ese Cristo que venía otra vez, se acercaba al reino de Dios a todas las personas. Y luego dice que Cristo bautizó en Espíritu Santo y fuego. Acá voy a ser muy técnico y quiero que afilen los sentidos, por favor, porque esto que voy a decir es técnico, pero escuchen bien, paren el video, vuelvan a escucharlo, agarren sus Biblias, porque acá les voy a abrir un poco el entendimiento basado, o sea, es Lucas el que nos abre el entendimiento, en última instancia es Dios que inspiró a este hombre, ¿no? Para que pongamos las cosas en el lugar que corresponde. La mayoría de las traducciones de la Biblia traducen con en lugar de en el Espíritu Santo. La Reina Valera, por ejemplo, traduce en Espíritu Santo en este Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Lo que me llama poderosamente la atención es que cuando relatan exactamente el mismo incidente, cuando traducen a Marcos y a Juan, en lugar de decir en Espíritu Santo, como dice acá y en Mateo, lo cambian por un con. Y claro, cuando uno lea y hace las comparaciones, dice, ¿pero en qué quedamos? Acá Lucas dice en, Mateo hace eco a eso, y Marcos y Juan dicen con. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál escogemos acá? ¿Cuál es, a fin de cuentas, cuál es la traducción correcta? Bueno, ante todo, quiero recordarte que estás tocando una traducción. Ojo con esto, porque no le damos ni 5 de la hora a eso, ¿eh? Nosotros hacemos la interpretación basado en la traducción y no quiero decir que no debemos estudiar la traducción. Lo que estoy diciendo es que tenemos que hacer lo que hizo Lucas. Leemos la traducción y luego vamos a las fuentes para investigar, como dijo este señor. A ver, para eso les leí yo esa porción de Lucas que le dice, me ha parecido, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden para que conozcas bien la verdad. Bien. Es cierto que somos bautizados, se habla del Espíritu Santo, pero tenemos que entender bien la verdad. Lo que no hacemos nosotros es lo que hace Lucas. Y entonces leemos en nuestras traducciones el dato de con y decimos, acá está. Pero, a ver, la Biblia dice que somos bautizados con el Espíritu Santo, cuando en realidad el original no dice eso. Entonces acá nos preguntamos, ¿cuál es la traducción correcta?
la traducción correcta, basado en el origen, no la traducción, que es la interpretación del origen. No, lo original es en, que está correcto acá en Lucas, en Espíritu Santo, no con Espíritu Santo. Y ya eso cambia totalmente la conclusión que nosotros vamos a hacer acerca de la doctrina esta del bautismo del Espíritu Santo. Algunos van a decir, no, pues usted está loco. Bueno, ok, usted quiere cambiar la idea de en con el con, y bueno, hágalo, ¿qué quiere que le diga? Pero usted no está entonces respetando las Sagradas Escrituras. Lo que está haciendo es recitando lo que le metieron de prepo en la cabeza por tradición o repetición, pero usted no quiere saber la verdad, no quiere ir al origen o la causa. Usted es una farsa como los religiosos de la época en los días de Juan el Bautista. Una cosa de afuera, pero no uno que va al fondo de la verdad. Noten que Juan no bautizó con agua. Juan bautizó en agua. La palabra bautismo, de bautizar, significa meter a alguien adentro, sumergir a la persona. Nadie tiene problema de creer eso. Y sin embargo decimos bautizados con agua. Pero cuando estamos metiendo a alguien de adentro del agua es bautizado en, adentro de, no con agua. Si le echamos en la cabeza el agua, sí, le estamos tirando agua arriba de la cabeza, lo estamos mojando con agua. Pero la palabra bautismo, que la enseñamos en los cursos bautismales, decimos, la palabra bautismo significa sumergir, emerger, ¿cómo se dice? Inmersión. Pero resulta que después le cambiamos el sentido. Juan no bautizó con agua, sino que bautizó en agua. Jesús descendió al Jordán. La idea es que se metió adentro del agua y los hundían, ¿no es cierto?, en ese río Jordán. Entonces los introdujo en ese bautismo en el agua como representación de la introducción del pecador a una nueva realidad espiritual y religiosa, que es la de una persona arrepentida para perdón de pecados. Aquellos que están a las puertas ahora de ese reino de Dios que se ha acercado, que está siendo ofrecido. Eso simbolizaba el bautismo de Juan en agua. Es que la persona abandona ese mundo y se introduce a una nueva realidad de personas cambiadas, personas transformadas. Por eso decía, den fruto digno de arrepentimiento. ¿Cómo? Entrando a esta nueva realidad espiritual de la cual ustedes ahora están enajenados, judíos y gentiles. En el caso del bautismo del Espíritu sigue exactamente la misma idea. Y es por esa razón que se utiliza acá la preposición en, que en español también se pronuncia en. Pero en griego es la preposición en, que denota un movimiento hacia adentro de algo. Es una preposición importantísima y primaria que denota posición fijada, ya sea en el tiempo, en un lugar, en un estado, en el caso acusativo, ¿no es cierto? Es como decir dentro de. Esa es la idea de esa preposición en el original, que se pierde un poquito en la traducción. Acá si se pensara en un bautismo con el Espíritu, entonces hubiese sido más apropiado utilizar la preposición griega sun. Se usa en, pero con, literalmente, en español, tendría que traducirse de la preposición sun, otra preposición primaria en el idioma original, en caso dativo, que implica situación que denota, digamos, una unión con alguien, que estamos con alguien. En este caso, bautizados con el Espíritu, es que viene el Espíritu a estar con nosotros, ¿no es cierto?, derramado sobre nosotros. Pero eso no es lo que significa la preposición sun, o lo que está diciendo este hombre acá. Acá no está diciendo que el Espíritu Santo viene a estar con nosotros. La Biblia dice a estar en nosotros. Y escuche esto, le voy a leer algunos versículos bíblicos para que vean el sentido de la preposición sun, que quiere decir con en español. Lucas capítulo 1, verso 56. Y se quedó María
con ella como 3 meses, hablando de la madre de Juan el Bautista, después que volvió a su casa. Allí dice con, unión, compañía. Lucas 2:5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él. Lucas 2:13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, es decir, acompañando al ángel. Romanos, para salir de los evangelios, estoy tomando algunos versículos, ustedes si quieren después pueden hacer todo un estudio acerca de esto. Capítulo 5, verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, otra vez juntos, unidos a Él. Colosenses 2:3, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Capítulo 2, verso 20, también de Colosenses, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos. Qué interesante que es esto, porque la inspiración no escogió estas palabras que vemos acá porque sino más. A ver, el vocabulario humano, ¿no? Vamos a jugar a la ruleta, a ver qué palabra escojo acá. Da vuelta a la rueda y empieza a dar vuelta y caen, en lugar de caer caen en con o sun, en griego. Bueno, voy a agarrar esta porque suena mejor. No, señor. La inspiración no trabaja de esa manera, jugando a la lotería con el lenguaje para confundir en lugar de aclarar. Bueno, algunos van a decirme, bueno, pero pastor, ya, usted está entrando en semántica. Eso es un asunto de semántica, chomeiros. Pero claro, mi querido, que es asunto de semántica. Pero por supuesto que es semántica, esa es la semántica celestial, es la semántica de Dios. Dios está queriendo revelar misterios que no podemos conocer a menos que Dios los revele. Y Dios cuando revela no está tratando de oscurecer las cosas, sino de aclararlas. Nosotros oscurecemos las cosas, pero Dios está escogiendo cada palabra por inspiración, y si Dios hubiese querido decir con el Espíritu, entonces, para dejar claro el asunto en este pasaje bíblico, hubiese inspirado a Lucas o a cualquiera de los escritores del Nuevo Testamento para poner la preposición sun en lugar de la preposición que aparece acá, que es en. Pero en cambio dirigió a estos hombres de Dios, no a los traductores, sino a los originales, a usar la preposición en, que se traduce en español en, para que no quede ningún tipo de duda o confusión de lo que está hablando la inspiración divina. Entonces, no son bautizados con agua, sino en agua. Y luego Juan proyecta eso hacia la obra de Cristo, que está tipificada en este ritual de Juan, y está diciendo que Cristo va a venir a bautizar no con el Espíritu Santo, sino en el Espíritu Santo. ¿Lo creen eso? No me crean a mí. Señores, les estoy abriendo las Escrituras. Estoy tratando de hacer lo que hizo Lucas. Lo pueden confirmar eso ustedes mismos. Hagan un estudio del original y observen que es así. Claro, uno puede decir otra vez, bueno, pero eso ya es exagerar las cosas. Sí, esa es la actitud de hoy, de tratar de robarle a las Escrituras la inerrancia, la inspiración infalible, que los hombres de Dios sí usaron ese lenguaje, pero no hay que exagerar mucho con las palabras. Dios los dirigió a poner la idea. No, mi querido, Dios no juega a la ruleta rusa con la revelación, está siendo preciso, puntilial, porque hay verdades doctrinales que afectan nuestras creencias y nuestras acciones. Por eso es que Dios inspiró a estos hombres no a poner lo que se les dio la gana, de decir, bueno, yo soy un experto en literatura y voy a escribir poéticamente lo que yo quiero. No, Dios le dijo, así es como vas a escribir, esto es lo que quiero que digas. Y dirigió a estos hombres a escribir con precisión. Y por eso Lucas investigó todo lo que hicieron y todo lo que dijeron estos hombres con precisión. Y eso lo está haciendo justamente para escribir con precisión a Teófilo, de tal manera que no se le escape ningún detalle a este hombre. Por eso dice, bautizados no con el Espíritu, sino en el Espíritu.
Sí, es correcto pensar en la venida del Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo introduciéndose a nuestra realidad, sino nosotros siendo introducidos a la realidad del Espíritu. Le hemos dado vuelta. Cuando decimos soy bautizado con el Espíritu, quiere decir que el Espíritu es introducido a nuestra esfera. Pero cuando dice bautizados en o dentro de, está diciendo que nosotros por Dios somos introducidos a la esfera del Espíritu Santo, al gobierno del Espíritu Santo, la atmósfera espiritual. Lo que hicimos es desplazar a Dios a un costado y hacerlo supeditado a nosotros, en lugar de nosotros ser traídos a Dios, traídos a la esfera de Dios. Hemos cambiado todo el concepto doctrinal. Y eso sucedió por meterle en lugar de en, un con, que hoy se enseña tanto en las iglesias. Por eso el apóstol Pablo nunca dijo andad con el Espíritu. Pablo dijo andad en el Espíritu. ¿Entiendes, hermano? No es que el Espíritu va con nosotros. Nosotros vamos en el Espíritu. Vamos llevados por el Espíritu, en la esfera espiritual. Por eso dice, ya no andemos en la carne, porque es una contradicción, que si estoy en la esfera de la carne, no estoy en la esfera espiritual. Pero dice ahora, andad en esa esfera donde fuimos introducidos, la esfera en el Espíritu. Entonces ya vamos viendo que se ha usado mal este texto, del cual se ha levantado esta doctrina tan perniciosa, bautizados con el Espíritu y esperamos esa segunda obra de gracia. La gente se mata orando, diciendo, Señor, bautízame con tu Espíritu. Cuando has sido ya bautizado desde el momento que aceptaste a Cristo, fuiste bautizado, fuiste introducido a la esfera espiritual, el mundo. Por eso la Biblia dice, ya lo hemos visto en Juan capítulo 14, dice, no los voy a dejar solos, voy a mandar al Consolador. Y vamos a morar en ustedes a través del Espíritu Santo. Somos traídos a esa unión familiar, mística con Dios, mediante la operación del Espíritu en nosotros. Por otro lado, cuando habla de ser bautizados con fuego, porque la preposición acá se aplica a los dos, dice bautizados en espíritu y en fuego. Y cuidado, porque la gente interpreta bautizado otra vez con espíritu y luego dice con fuego. Señor, bautízame con tu fuego, con el fuego del espíritu. Esas son las oraciones y lo que se enseña. Bueno, lo que mucha gente no reconoce acá es que nosotros, acá cuando se está hablando de bautizado en fuego, es algo escatológico. Acá está hablando de algo que va a suceder al final. Es decir, lo que tiene que ver con el juicio, con lo postrero. Muchos no reconocen eso, pero resulta que el mismo contexto, cuando lo observamos, derriba toda pretensión del bautismo en fuego. En el verso 9, observen ustedes otra vez, que Juan dijo que ese árbol que es cortado a hachazos, ¿a dónde es lanzado? ¿Qué se hace con ese fuego? Dice que se lo echa, con el árbol, se lo echa al fuego. Es decir, el que no da fruto digno de arrepentimiento es echado al fuego. La pregunta es, bueno, pero a ver, ¿para qué se echa el árbol al fuego? Bueno, para consumirlo, no para purificarlo, como dicen algunos. No, pero a ver, no, sí, entonces alegoriza, ¿no? El espíritu, el bautismo en fuego es para limpiar, porque hay pasajes en la Biblia que habla del fuego para, en el caso de Pedro, que la prueba de fuego, ¿no es cierto?, limpia el oro y así es nuestra fe, qué sé yo, hacemos un embrollo con las Escrituras. El fuego purifica. Bueno, pero escúcheme una cosa, ¿de qué manera el fuego va a purificar un árbol podrido? El árbol se cortó, o sea que ya no tiene raíz, no tiene savia, no tiene nada, es un árbol que está muerto. Listo, se le quitó la vida. Y se lo echa al fuego para que se consuma. El fuego consume el árbol, porque no dio fruto. Acá no se está hablando de un fuego entonces purificador para que empiece a dar fruto. No, señor, usted tira un árbol al fuego y no da fruto, no da hojas, no da nada. Se terminó el árbol. El árbol se quema por completo
sin posible regeneración. La segunda ilustración, en el verso 17, apunta exactamente a lo mismo, cuando es echado al fuego. Se habla del aventador. El aventador es ¿cómo le podemos llamar a esto? Es un tenedor grande que se usaba en aquel entonces, no sé si hoy se usa esto, pero es una especie de, ni tridente, porque en aquel entonces era una especie de rastrillo con un montón ¿cómo digo? Alambres, ¿no? De uñas que salían, no eran 3, sino un montón de uñas. Esto se abría como un abanico, eso es el aventador. Dice allí el aventador está en la mano de que va a venir. La segunda cosa es que lo que se hacía con ese aventador, se juntaba todo la siega, el trigo, con paja y todo, se agarraba con ese rastrillo, con ese aventador, todas esas cosas y se lo tiraba hacia arriba. Entonces se formaba esta lluvia y el viento lo que hacía entonces era separar la paja del grano. Así que el hombre tiraba esto al aire y el viento hacía el trabajito de separar las dos cosas. Por un lado va la paja, lo que no sirve, y entonces caía el grano en el suelo, que es lo que dice este señor. En campo era, cuando menciona ahí la era, bueno, la era el lugar de trabajo, el campo donde se trabajaba el grano. Dice que el hombre lo que hace después de hacer ese trabajo de aventar y separar, agarra el grano y lo mete en el granero, porque eso es lo que sirve. ¿Y entonces la paja qué? Bueno, lo que dice es que agarra la paja, que no sirve absolutamente para nada, ni siquiera para hacerse un asado, dice que entonces esa paja es consumida, es quemada. La paja en el fuego, igual que el árbol, se consume a una velocidad tremenda. O sea que usted no echa la paja en el fuego para limpiarla, purificarla y que de la paja salga trigo o que salga grano para guardar en el granero. No, estás haciendo un lío con la interpretación. El ejemplo es para mostrar hacia dónde apunta Juan cuando predica estas cosas. Otra vez está dirigiéndose a toda esta gente diciendo, si ustedes no se arrepienten, hay una de dos opciones. O son introducidos a la nueva realidad del Espíritu o tienen que encarar el juicio. Ustedes tienen que decidir qué hacen acá. Por eso venía predicando y diciéndole a la gente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero a mí no me interesa el reino de los cielos. Bueno, agárrate, Catalina, porque el hacha ya está puesta, se acerca el juicio y si no respondemos, al infierno. Noten que dice fuego eterno. ¿Qué fuego purificador? ¿De dónde sacamos la idea de cómo nosotros justificamos en el contexto del mensaje de Juan que acá se está hablando de un bautismo en fuego? Y muchos van, por ejemplo, al libro de Hechos, capítulo que lo vamos a ver la próxima vez, donde el capítulo Hechos, capítulo 2, donde vino el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, como siendo fuego que abrazó a todos los discípulos. No, Señor, no dice eso el libro de Hechos capítulo 2. Lo invito a que escuche la próxima predicación y vamos a desmitificar, igual como hice ahora, esa idea equivocada que se ha pronunciado por muchos años en algunos círculos evangelios. Así que entonces este fuego, muchos lo interpretan como un fuego purificador del espíritu, pero en el contexto se habla de un fuego para consumir, no purificar. Es un fuego que no se apagará jamás. Está hablando del infierno. Hay gente que está hoy orando, Señor, dame tu fuego. Manda fuego, Señor, manda fuego. El fuego del Espíritu. ¿Te das cuenta lo absurdo, lo idiota que es esa oración? Estamos pidiendo juicio. Le estamos diciendo, Dios manda juicio. Pero usamos este pasaje bíblico para sostener esa falsa doctrina del fuego del Espíritu. ¿Dónde aparece en la Biblia? Es el único lugar donde se habla de fuego, es en este pasaje. ¿Me quieres decir en qué lugar del Nuevo Testamento escuchamos a Pablo, a Pedro, hablándonos que doblemos las rodillas pidiendo fuego? El fuego del Espíritu, ¿dónde lo encontramos eso? Otros asocian entonces el fuego con lo que se dice en Hechos 2. Y francamente, noten que pasamos por alto la partícula comparativa, aparecieron lenguas como de fuego, no que aparecieron lenguas de fuego. Ya vamos a mirar ese detalle también.
Si esto no te queda claro, y tú te encapecinas en que acá no, es Espíritu Santo y fuego, y nos vamos al Evangelio de Juan, que no lo hacemos, otra vez no comparamos las notas porque no hacemos como Lucas que investigamos con diligencia, sino que ya tengo la idea metida en la cabeza y busco versículos sueltos acá y allá para que digan, sí, ves, la Biblia me respalda. No te respalda nada. Abre los ojos, por favor, hermano querido, no te dejes engañar más. Deja que la palabra nos enseñe, no los charlatanes. Cuando comparamos el relato de Juan, que es exactamente el mismo relato, que está en Juan 1:33 y habla de esto mismo que dijo Juan, miren lo que dice Juan. Dice que Juan el Bautista, es decir, Juan el apóstol, escribe acerca de este incidente y dice que Juan el Bautista dijo esto. Y no le conocía, pero el que me envió, hablando de Jesucristo, Juan el Bautista está hablando de Jesús, que no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, que es Dios, me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza no con, sino en el Espíritu Santo. Y punto. No dice, como dice acá Lucas, en Espíritu Santo y fuego. Pregunta entonces, ¿por qué Juan, si está relatando exactamente lo mismo que predicaba Juan, por qué cuando está relatando el Evangelio obvió la palabra fuego? Porque acá uno podría decir, bueno, pero acá la Biblia le pifió, acá falló la palabra. No, no falló nada. Tenemos que volver otra vez a la intención del autor, que es dirigido por Dios para enfocarnos en detalles. Por eso tenemos 4 evangelios, para mostrarnos diferentes aspectos o perspectivas de la misma situación. Por eso cambian un poquito las narrativas, no están hablando de cosas distintas, están hablando de las mismas cosas, pero enfocadas en ciertos tópicos. Entonces Juan, otra vez, no agarró la palabra fuego, no decidió ponerla o incluirla, que en última instancia es Dios dirigiendo a Juan diciendo, esta palabra me la dejas afuera. ¿Pero por qué? ¿Por qué la diferencia? Es una pregunta legítima. Bueno, el propósito de Juan cuando escribió el Evangelio era para hacer que los lectores creyeran a Cristo. Su enfoque no estaba en el juicio, sino que su enfoque está en probar la divinidad de Cristo y cómo ese Dios vino para salvar lo que se había perdido. No quiere decir que Juan no hable a través de su evangelio de juicio, pero el gol de él no es hablar de juicio. La predicación de Juan era para hablar de juicio. Pero ahora Juan cuando escribe esto, está escribiendo a judíos diciéndoles, miren el amor de Dios que ha dado la vida de su Hijo para salvarnos. Ese es a donde apunta. Por eso es que no agrega la palabra fuego, sino que somos introducidos a la realidad del Espíritu por el amor de Dios demostrado al entregar a Cristo en la cruz. ¿Se dan cuenta? Está hablando de lo mismo, pero el enfoque hacia donde quiere llevar al lector, a la audiencia, es distinto. Entonces, no hay bautismo en fuego. Si realmente hubiese sido bautismo del Espíritu y fuego la misma cosa, Juan lo hubiese considerado. Jamás la inspiración hubiese obviado agregar la palabra fuego. Así que el fuego, ustedes se pueden dar por... Acá no estoy exagerando las cosas. El fuego habla de juicio eterno. Y cuando nosotros oramos pidiendo fuego, estamos pidiendo el juicio escatológico. Jesús bautiza en el Espíritu o bautiza en fuego. O nos mete en la vida espiritual o nos mete en la vida del condenado que va a terminar consumido en el fuego del infierno. Por otro lado, y con esto vamos a ir cerrando, ¿no? Noten que el Espíritu Santo no bautiza. Esta es otra cosa que se nos metió en la cabeza, que el bautismo me tiene que bautizar. El Espíritu Santo me bautiza con el don de lenguas, o me bautiza con, qué sé yo, ¿no? Con el don de profecía o interpretación y todo eso. Pablo ya lo vimos el otro día, que no habla de el bautismo, que el Espíritu Santo nos bautiza con. Nos dice que hemos sido bautizados en Corintios, 1 Corintios capítulo 12, verso 13, en el cuerpo. Otra vez la misma idea, la preposición es la misma, en, introducidos al cuerpo. Cuando se habla
del bautismo del Espíritu Santo con el don de lengua es un disparate teológico. La Biblia nunca dice que el Espíritu Santo bautiza a un creyente. La Biblia dice que Cristo es el que bautiza en el Espíritu Santo. No hay un solo pasaje bíblico, búsquenlo, en donde se nos diga que nosotros tenemos que ser bautizados por el Espíritu de Dios. No, Señor, el que bautiza es Cristo. Eso es lo que predicó Juan. Yo bautizo en agua, pero alguien viene después de mí que va a bautizar en el Espíritu. No dice que va a bautizar el Espíritu. No le damos ni 5 de la hora a las palabras de Lucas. Interpretamos lo que queremos. Vuelvo a repetir, se nos metió a martillazos esta idea en la cabeza que asumimos que es bíblica y entonces leemos los textos condicionados por nuestra preconcisión adquirida. Tenemos que dejarnos de esas cosas y volver otra vez a las bases bíblicas. El bautismo, el Espíritu no bautiza, el que bautiza es Cristo Jesús. Así que Cristo nos introduce a la realidad del Espíritu, lo que es indispensable para hacer obras dignas de arrepentimiento. Una persona sin el Espíritu no puede obrar en una forma correcta, no puede producir fruto digno de arrepentimiento. Así que no es un bautismo del Espíritu Santo, una especie de unción sucesiva, posterior, como promueven algunos, sino que es la obra de Dios en Cristo, enviando al Consolador, el Espíritu de Dios, a morar en nosotros para introducirnos a la esfera espiritual del Espíritu. Hermanos, el buscar el bautismo con el Espíritu no tiene respaldo bíblico. No sé qué más puedo decir al respecto. Ya la semana que viene vamos a hablar de Hechos 1, 5 y Hechos 2. Y con eso ya está, no sé más qué decirles. Son los únicos versículos que hablan de esto del bautismo. Tal vez menciono Hechos 11, lo de que pasó con Cornelio, pero ya pienso que esto debería hacernos mirar el asunto desde otra perspectiva. Así que, hermano querido, abandona eso y tú, si no conoces a Cristo, toma en cuenta las palabras de advertencia de Juan el Bautista, que son vigentes en la actualidad. Si no has aceptado a Cristo Jesús, estás expuesto al fuego, a la condenación. La única manera de zafar eso es arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Cristo vino a morir en la cruz justamente para ofrecerte esa salvación gratuita en los méritos de Cristo Jesús. Entonces mi invitación es: entra a la esfera espiritual de Cristo, acéptalo como tu divino Salvador. Que el Señor nos bendiga. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos y te ruego bendición para todos los que nos escuchan y que puedas abrir el corazón y el entendimiento de tus hijos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.